Muy buenas noches, mi nombre es Walter Ríos, estamos en el programa Misión Imposible, revolucionar el fútbol boliviano. Y esta noche tenemos un invitado especial, eh, Eduardo James, es el director del programa deportivo de una academia en Santa Cruz que se llama El Semillero y ha trabajado por más de 20 años en Santa Cruz formando jugadores, llevando a sus equipos a diferentes partes del mundo y trabajando mucho por el fútbol boliviano. Y pues me da mucho gusto, Eduardo, saludarte y poder platicar un poquito acerca del fútbol boliviano. Buenas noches, querido doctor Walter. Sí, así es igualmente un gusto siempre conversar, ¿no? Sobre esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol y en mi caso el fútbol formativo. Sí, como dicen, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Así decía Galeano, así es. Y pues realmente es, ¿no? Porque esto involucra a todo el universo donde el que más tiene hasta el que menos tiene está involucrado en el fútbol y no hace distinción de religión, de política, o sea, une y desune a todo el mundo, ¿no? Como un fenómeno. Así es. Justo veía ayer por el Super Bowl, ¿no? Datos de la televisión, mientras que el Super Bowl lo alcanzan a ver alrededor de 300 millones de personas, el Mundial de Fútbol, o el soccer que le llaman allá en Estados Unidos, donde usted radica, es más de 10 veces más de 4.000 millones de personas miran el fútbol soccer, ¿no? Y sobre todo el Mundial de Fútbol, que viene a ser como el Super Bowl, ¿no? Aunque para ellos es cada año, el Mundial es cada 4 años. Y el fútbol realmente es un deporte donde realmente no se necesita mucho para practicarlo, ¿no? Necesitas poner dos piedras como arco, un campo y un balón que lo puedes hacer de cualquier, como lo hacían antes, ¿no? Con medias de con medias. Se formaba Claro, una claro. pelota y muchos niños jugaban sin zapatos, ¿no? Así es. O Eso sea, es lo no, bueno del fútbol, que es tan popular, ¿no? Que cualquiera lo puede practicar con muy pocos recursos, ¿no? eh, Incluso sin zapatos. Sigue practicando así en los países emergentes y la gran mayoría de los jugadores en el mundo, hay datos, ¿no? De la FIFA, la cantidad de jugadores federados que no llega ni al 10% del gran total que lo practica de manera libre, ¿no? En las calles, en las favelas, en los barrios, en las villas miserias, la mayoría son de origen humilde, ¿no? sí, sí. Pues hay de los dos grupos, ¿no? Los que tienen y los que no tienen, pero igual pueden practicar. Y no como en los otros deportes que generalmente necesitas tener recursos para practicar, ¿no? Así es. Y, pues ahora vamos a platicar un poquito de lo que nos interesa, que es el fútbol boliviano. Y mi programa es precisamente eso, ¿no? Una misión imposible porque estamos tratando de ver cómo revolucionamos el fútbol boliviano. Y todavía es más complicado porque gente como tú, que está dentro del problema, o sea, en el lugar de los hechos, vamos a decir, que luchan y la lucha es más difícil allá, ¿no? Sí, la verdad que en nuestro caso llevamos 22 años, vamos a cumplir 22 años con la Escuela de Fútbol El Semillero, con la cual yo la verdad me siento eh, realizado. ¿Por qué? Porque a través del semillero y del Club Bancruz Piraí, que está en la segunda división regional, hemos posibilitado que 29 jóvenes cumplan el sueño que yo no pude cumplir, que es llegar a ser futbolista profesional. 7 llegaron a la selección absoluta y más de 30 en selecciones menores. Y más de 10 han estudiado becados en universidades de Estados Unidos. De hecho, ahora está allá Guillermo Centeno, que está justamente ahí en la ciudad de Dallas, Texas. Y bueno, la verdad que es
satisfacción en lo personal, aunque todavía incompleta, porque cuando creamos el semillero, cuando hicimos la investigación de mercado, yo por mi formación de México, Monterrey, como ingeniero industrial y de sistema, hice un proyecto, una planificación, y se ha ido cumpliendo. Hay todavía cosas que no se han cumplido, como la casa propia, que es una asignatura pendiente. Y también dentro de los objetivos hay los individuales y los colectivos, que aunque no dependen de uno, es como cuando uno hace un FODA, ¿no? Hay las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Hay dos que son internos y dos externos, ¿no? La fortaleza y las debilidades son internas que dependen de uno mismo, pero las oportunidades y amenazas son externas. Entonces, dentro de la planificación que hicimos, de la visualización que hicimos, era aportar a la mejora del fútbol boliviano y creo que en algo hemos aportado, aunque no se nota, pero y somos parte del boom de proyectos que han habido, porque en la época que abrimos no había más que la Academia Tawichi, que llegó a tener fama mundial. De hecho, fue invitada por la FIFA y creó la FIFA el Mundial Sub-17 a partir del fenómeno que generó en esos años 70, comienzos de los 80, la Academia Tawichi. Eh, y no había más escuelas que el año cuando nosotros empezamos, hace ya 22 años casi, y fuimos los pioneros del boom. Uno de los objetivos era aportar a que la selección boliviana tenga mejores jugadores, que seamos parte de este proceso que vaya nuevamente al Mundial, que una sola vez hemos ido, Mundial de Estados Unidos cabalmente en 94, y no se ha cumplido. ¿Por qué? Por muchos temas que ahora vamos a entrar a debatir, ¿no? Si hace falta, es necesario el trabajo. Ahora hay un boom de escuelas y de clubes formadores, pero si no hay un trabajo de la cabeza, de la estructura de la Federación Boliviana de Fútbol y de las asociaciones y de los clubes, la división profesional, es muy difícil, ¿no? Van a empezar a verse los resultados, pero no hay un trabajo, como se dice, más en un país como el nuestro, donde es la sábana corta, ¿no? Por la falta de recursos, te tapas la cabeza y te tapas los pies. Sí, ahora tú me dices que como que tu trabajo no está completo, como que te falta algo. ¿A qué te refieres con ese que te falta algo? Muchas cosas. Cuando nosotros planificamos, yo venía de estudiar en México, Monterrey, que también tiene su falencia, a pesar que es una economía mucho más grande, más de 120 millones de habitantes, pero México tiene un fútbol con mayores recursos, ¿no? Sobre todo de condiciones económicas, mayor población. Acá en Bolivia, para empezar, no se cumple el derecho de formación, que es algo que no depende de nosotros, que la FIFA lo implementó el 2007, hace ya 17 años, y hasta ahora no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay voluntad. ¿Y eso qué significa? Que al no cumplirse el derecho de formación, no permite que sea sostenible el trabajo en el fútbol formativo. O sea, por estadística llega muy pocos, dicen que uno de 1000, no se sabe, no es una cifra matemática exacta, pero muy pocos llegan. Y encima de ese poco que llega, esos pocos que llegan no te los pagan. Entonces es muy difícil después poder mantenerlo, hacerlo sostenible. Siempre hago la analogía, ¿por qué los japoneses son de los mejores fabricantes del mundo? Porque para poder tener un producto de calidad, los que trabajamos eso, los industriales somos especialistas en eso, para tener un producto de calidad tenés que tener materia prima de calidad. ¿Y de dónde viene la materia prima? De las escuelas, de los clubes formadores. O sea, y si el productor quiere garantizar un producto de calidad, tiene que preocuparse al proveedor, que son las escuelas o los clubes, cumplirle, pagarle la materia prima, capacitarlo, si es posible darle crédito, pero acá no sucede nada de eso. Al contrario, más bien, los únicos que ganan actualmente son los empresarios y es Voz Populi, ¿no? Que ya ganan algunos dirigentes, hasta algunos entrenadores, pero los formadores que hacemos el trabajo duro, el trabajo de más largo plazo, porque un jugador no se forma de la noche a la mañana, lleva años de proceso. Un jugador formado tiene que tener, como hicimos nosotros, la primera generación, 7 torneos internacionales, fueron 7, 8 años de trabajo, porque un partido internacional es como jugar 30, 40 partidos locales. Nosotros fuimos 3 veces a la Dallas Cup, fuimos a torneos a todo Sudamérica, ganamos la Copa Rosario Argentina ante la mejor escuela, la Renato Cesarini, llevamos un charter a La Serena, Chile, un avión de 150 pasajeros al ex Joy Aéreo Boliviano. O sea, hicimos cosas de verdad desafiantes. Pero no, eso no ha sido acompañado por la estructura de la federación porque no se cumple el derecho de formación. Entonces, eso no permite que sea sostenible porque hacer un trabajo de formación requiere recursos.
Y recursos, siempre siendo sistémico, cuatro tipos de recursos: humanos, materiales, tecnológicos y financieros. O sea, si no tenés recursos, ¿cómo podés retener, pagar a los mejores formadores? Que sí los hemos tenido y tenemos todavía algunos. ¿Cómo podés tener mejores campos deportivos? ¿Cómo podés tener materiales? ¿Cómo podés tener mejor tecnología, que ahora se aplica bastante? Ahora hay el tema GPS, análisis de video. ¿Cómo puedes tener mejores recursos para poder sostener todo esto? Tener comedor, albergue, gimnasio, darles, comprarle indumentaria y darles lo necesario. No hablemos de grandeza, por lo menos que tengan la alimentación cubierta, que es lo que siempre decimos: no puede exigir alto rendimiento si no sabe siquiera si come las 3 comidas al día. Nosotros tenemos chicos de provincia, chicos más de 100 becados, los cuales conseguimos apoyo de patrocinadores, que les damos pollo, huevo, semanal, una vez al mes, pero cuando son 9 hermanos, 10 hermanos, y lo que le das es como se diluye en el agua, es muy difícil, ¿no? Sí, ahora estás hablando de México. Y en México existe un fenómeno, ¿no? Como dices, tienen todos los recursos y el problema es que no dan jugadores. Ahora mismo se están quejando que no existen jugadores para la selección mexicana. Y entonces son 120 millones y hay los mexicanos mismos me dicen a mí, mira, tenemos 120 millones y no pueden dar 11 de 120 millones, 11 jugadores para la selección. Y entonces el problema está que no se organizan, ¿no? Y las escuelas, como tú dices, si no, si no les dan el incentivo que por reglas de la FIFA les pertenece, entonces es más difícil, ¿no? Yo estaba hablando acá con un entrenador de fútbol, vamos a decir, de barrio. Sí, sí. Entonces él armó, él tenía un arquero, un arquero. Se llama Jesse González, no sé si lo conoces. Ha jugado hasta en la selección, jugó en el FC Dallas. Y Ah, sí, entonces, sí, creo que había escuchado, sí, sí. ya, entonces, este entrenador lo formó. Y entonces el FC Dallas vino, se lo agarró, le dijo que veniste, te vienes con nosotros. Y se fue al FC Dallas. Y yo le estaba preguntando a él que por qué no cobraba esos derechos de formación que tenía. Dice, porque es mucha burocracia, tienes que mandar papeles a la FIFA y tienes que, y entonces mejor dice, se queda con eso. Dice, y por un solo jugador no. Pero ahí mira, doctor, la diferencia. Uruguay, siendo un país pequeñito, haciendo la referencia con México, que México no es un tema de recursos. México tiene recursos humanos, tiene recursos económicos, tiene entre comillas, las condiciones, pero más bien está en una zona de confort, porque es una de las ligas mejor pagadas de América y del mundo, y los jugadores no les interesa salir a Europa, porque están ganando muy bien. Lo dicen Mientras, ellos, lo claro, dicen mientras que ellos. en Uruguay donde fuimos nosotros, fuimos el año antepasado, fuimos campeones de la Copa América Infantil, fuimos a conocer cómo trabajan y no tienen nada de grandeza, son muy sencillos, pero tienen lo básico. Y allá hay una política de Estado. Allá la ONFI, la Organización del Fútbol Infantil, la elige el presidente del país y el Congreso. O sea, el Ujú. presidente del fútbol infantil de Uruguay lo elige el presidente. Y todos los clubes formadores, no solo los grandes, Peñarol, Nacional, Danubio, Defensor Sporting, Tanque, tienen infraestructura, tienen convenios, como datos, campos deportivos municipales, mientras que acá no solo que no tenemos, nos botan de los campos donde trabajamos, con lo que cuesta sacar ahora un niño, un joven de las drogas, de las pandillas, del celular, de no de estar ahora sin hacer nada, que es lo que tienen muchos jóvenes, el sedentarismo. Entonces, Uruguay, haciendo la alusión a lo que comentaba usted, doctor, no solo que cumple el derecho de formación, sino que lo amplió desde los 5 añitos, 8 años más, porque el derecho de formación la FIFA corre a partir de los 12 años hasta los 21 o hasta que firme su primer contrato profesional, son 10 años. Pero en Uruguay, de voluntad propia, hay un acuerdo, una política que lo amplió 8 años más, desde los 5 hasta los 12 años, o sea, desde pequeñito. O sea, el jugador que llega al fútbol profesional ven el pasaporte del jugador y a las escuelas o clubes formadores donde estuvo le pagan un monto menor, pero le pagan. Entonces eso permite que sea sostenible y que sea atractivo el trabajo en el fútbol formativo. Ujú. Ahora, una de las cosas que yo estoy proponiendo en mi programa
para la Federación Boliviana de Fútbol es hacer un congreso donde puedan estar entrenadores, exjugadores, dirigentes y gente como tú que conoce el fútbol, que sabe lo que es la formación. También Wilder Arevalo, no sé si lo conoces, Sí, 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 conozco. también él me dice hay que hacerlo. Entonces, hacer ese congreso y presentar 3 o 4 proyectos. Y entonces coger uno y entre todos analizar, hacer mesas de debates y sacar un proyecto para que la federación lo pueda, lo pueda Poner en implementar en práctica. el fútbol. Pero, Coincido, concuerdo totalmente. Es como en la película Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato, había una bifurcación, dos caminos. ¿Por qué camino? ¿Cuál llego? Dice, mejor, más rápido, depende de dónde querrás llegar, dónde querrás ir. O sea, si no tenés un objetivo, una meta, es difícil, estamos como dando vueltas, ¿no? Como la gallinita ciega. Entonces, eso se llama en la administración, se llama, es muy simple, el método de la mejora continua o el método del doctor Deming. PHBA, planee, ujú, haga, verifique, retroalimente, si hay, corrija y actúe. Entonces, si no tenemos un norte, no tenemos un plan, no tenemos o sea, para empezar, la selección no tiene ni identidad. ¿A qué juega la no, selección? ¿Cuál es el estilo? No hay. Entonces hay que empezar definiendo todas esas cosas tan necesarias, ¿no? sí, y además, bueno, esta parte con toda la gente que he hablado, siempre me dicen, mira, tú tienes el ideal. O sea, tú tienes más o menos la forma como se debe trabajar. El problema está la gente que debe realizar eso, no lo quiere hacer o no les interesa hacer. Y entonces Yo creo que pasa eso. Eso es, ahí, no les interesa. y ahí es la misión imposible, ¿no? Tratar de hacer que les interese. O sea, Claro, si una le cosa. interesara, imagínense, Walter, llevo 22 años en el fútbol y desde que jugaba casi 40 y no ha cambiado nada. Es más, no solo que no ha cambiado, ha involucionado, nos hemos estancado. Antes, como hablábamos antes de esto, en su época, en la mía, jugábamos todo el día. Los jóvenes, los niños jugábamos 6, 8, 10 horas diarias. Ahora entrenan 1 hora y media a la semana, 2, 3 veces por semana. Las ciudades crecieron, el tráfico ya no permite. Entonces es complicado. O sea, recuperar lo que antes, lo que se ha perdido, que era el potrero, la calle, eso es muy difícil. Y encima los dirigentes que vienen, no entienden su rol tan importante, porque dirigente viene la palabra dirigir, liderar, guiar. Ellos deberían ser los que más bien escuchen a todos los protagonistas, los que trabajamos, porque no hay que descubrir la pólvora ni el agua tibia. Hay países que son fenómenos, ¿no? Como Islandia, un país pequeñito de 300.000 habitantes que no tiene fútbol profesional, sin embargo fue al Mundial de Rusia 2018 y hizo una gran Eurocopa ese mismo año anterior. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lograron? Con entrenadores calificados. O sea, para empezar, no puedes mejorar tu nivel si no tenés mejores formadores. Hay que empezar capacitando a los formadores. Y por ellos son los que van a hacer la diferencia. Y a los dirigentes, yo llevo 22 años y nunca ha habido un curso de dirigente. Entonces, ¿cómo podés pretender mejorar? Y eso es lo que ustedes tal vez decían, no, pero todos tienen que hacer sí, pero si la cabeza no hacen su papel, ellos están ahí, por lo visto están muy cómodos esperando cada 4 años que levantar la mano, elegir al presidente y votar para los derechos de televisión y recibirán algo, no sé. Dice, como dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Es muy difícil. Es cierto, ¿no? En los programas yo presenté un video donde entrevistan los periodistas al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y lo que más les interesa es cómo generar dinero. O sea, se interesan, están pensando cómo van a hacer infraestructura. Es como dijera, yo le voy a comprar a mi hijo que no sabe patear pelota unos zapatos de fútbol de $500 y el niño no sabe patear pelota, entonces ¿de qué le sirve tener unos zapatos de $500 si el niño no sabe ni patear la pelota? Y entonces quieren tener estadios que cada departamento, digo, es importante, no voy a decir que no es importante, pero lo más importante es la materia prima. ¿Y cuál es la Totalmente. materia prima? El jugador de fútbol. Y otra vez te digo,
y ya lo dije antes, esa materia prima de Bolivia, el más caro vale $800. Y el problema, 800.000. 800,000, sí. Y el problema no es el costo, sino que nadie los quiere. No, y es porque el fútbol boliviano está cada vez venido a menos, ¿no? En el último ranking cayó más de 30 lugares la liga de fútbol profesional o la división profesional. ¿Cómo no? Si los últimos 2 años se han suspendido, ¿no? Un tema por amaño de partido, por un paro sí, nacional, por lo que sea, o sea, pero es falta de seriedad. O sea, no hay no se visualiza que la gente quiera hacer las cosas bien. Estamos afectados ahora por temas del narcotráfico, por temas de apuestas, por arbitraje con muchas dudosos, con muchos temas ahí, ¿no? De impugnaciones, reclamos de clubes. Entonces es complicado, ¿no? Sí, pues, a mí me alegra porque esta parte de las pláticas que tengo, porque mucha gente está de acuerdo con eso, que no se está haciendo nada. Y todo parece indicar que, aparte que no se hace nada, no les interesa hacer nada. A las cabezas, ¿no? Pero yo creo Ah, que sí hay gente que está haciendo un trabajo que por ahora tal vez no ha repercutido, pero que es cuestión de tiempo, porque todo proceso lleva tiempo. No es de la noche a la mañana, tú no construyes un edificio de un día para otro, aunque ahora los chinos lo hacen cada vez más rápido, pero no, lleva tiempo. Y más un proceso de una persona, formar generaciones, lleva tiempo. Ahora hay varios proyectos como el nuestro, Bolivia 2022, está Máquina Celeste, está el grupo de Julio Novillo con la Nueva Santa Cruz, y algunos clubes profesionales muy pocos que están haciendo un trabajo como Blooming, y hay nuevos proyectos que van a empezar a dar resultados, pero es tan simple, tú dices, uno pensará, ¿y por qué no se organizan? Sí, digamos, lo hacemos, a la CEF y la Asociación Cruceña de Escuelas de Fútbol Infantil nos hemos organizado y tenemos torneos todo el año, separados por nivel inicial y avanzado. Pero la Asociación Cruceña de Fútbol, en este caso las 9 asociaciones, tienen que hacer algo muy simple. Es como que yo a usted no le puedo decir cómo va a ser la mejor su práctica de medicina. Usted sabe porque estudió varios años, tiene la especialidad, lo que usted tenga. Es lo mismo, en el fútbol es muy simple. No hay que descubrir el agua tibia. Hay que separar por niveles. Hay varios modelos. El de España, el de Argentina, veamos los exitosos. ¿Cuál es lo que hay que hacer? ¿Cuándo mejora el jugador? Cuando le exigen. ¿Cuándo mejora la calidad? Cuando el nivel es parejo o mayor. ¿Por qué digo que un partido internacional es mejor que tener 30 partidos locales? Porque sí, el nivel es más alto. claro. Entonces, cuando vos te topas con un equipo que no un equipo de barrio que se reúne el fin de semana y no entrena, y un equipo bien fuerte, competitivo, una selección, digamos, va y topa y gana 18-0, 20-0, no gana nadie, ni el que pierde por goleada, ni el que gana menos. Entonces hay que dividir por niveles y hay varias alternativas. Que los clubes profesionales que mejor trabajo tienen y los de la primera A, la primera B, estén en la serie élite y los demás estén en la serie junior. Y si quieren que hayan ascenso y descenso cada año para que no sea estático, o cada año hacer un torneo relámpago, porque a lo mejor cada año puede cambiar los clubes. Un club que era fuerte se debilitó, viceversa, o se hizo fuerte. Hacer torneos de un mes antes de empezar. Si paramos 6 meses, solo tenemos torneos 6 meses al año. De hecho, terminó en noviembre y seguimos parados y no sabemos cuándo va a empezar. Entonces, aprovechar ese receso tan largo y hacer un torneo relámpago un mes y medio, y en base a esa clasificación, los mejores equipos de la mitad de la tabla hacia arriba van a la serie de élite y los de la mitad para abajo a la serie de junior, por decirle un nombre, que es como Argentina y la Liga AFA y la Liga Metropolitana. O sea, Ujú. así va a ser que los clubes Sí, compitan entre iguales, ¿no? y mira, tú me estás dando ya un proyecto, ¿ves? Y alguien más puede tener otro proyecto. Seguro. Debe haber dos o tres, cuatro que dicen este proyecto para trabajar. Entonces, la cuestión es discutirlo entre todos y hacerlo público. Claro. Porque este Valdivieso decía que él presentó su proyecto y Mauricio Soria presentó su proyecto. Pero ¿quién sabe de ese proyecto? ¿De qué se trata ese proyecto? Nadie sabe. Entonces no los Correcto. aceptaron y esos proyectos están ahí en el escritorio, quién sabe dónde.
Así es, no, yo tengo parte de la propuesta que la he compartido ahora, es hacer una estructura. Yo estuve en el CAR de Madrid, el CAR de San Cugat, en España, estuve en México, donde me formé, y hay que analizar cómo hicieron esos países. España, de 40 años después de la guerra, de la guerra civil, estaba destruida, económicamente destruida. ¿Cómo hicieron? Con apoyo de los países del norte de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, les dieron crédito incluso a fondos perdidos y a fondos muy bajos y desarrollaron toda una red, una estructura. Ya tenemos claro qué es lo más importante, el recurso humano, cómo lo capacitar. ¿Por qué no plantear que hacer gestión con el gobierno, que hayan en todas las universidades públicas en las carreras de entrenadores, a nivel técnico superior, carrera de licenciado en actividad física, hay en la San Simón y en la Gabriel René Moreno? ¿Por qué no en las 9 o en las 11 con la Universidad del Alto? Que haya en la carrera de entrenador. Si vemos que en China ha implementado la materia Claro, obligatoria de fútbol, ni siquiera educación física, hay algo que es muy simple, usted como médico lo sabe. El ser humano es una tridimensión de cuerpo, mente y alma, físico, cognitivo y afectivo. Pero en la práctica eso no se cumple. Incentivan en la malla curricular de los colegios de 35 o 40 horas semanales una de materia de actividad física. Insuficiente, 40 minutos más tardan en tomar lista, en formarse que se acabó la hora. Entonces, ¿cómo vamos a no, exigir o pretender tener mejores deportistas si no le damos la atención adecuada? Entonces, para empezar, crear 3 centros de alto rendimiento en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el eje, 9 centros de tecnificación. No estoy hablando de fútbol, ojo, estoy hablando de deporte, porque en las etapas primarias hay que desarrollar todo todos el los tema de deportes, todas las exacto. disciplinas. Hay que hacer 9 escuelas de tecnificación, de detección de talento primero, porque primero hay que gatear para después caminar y después correr. Entonces hay que ir paso a paso. Es como digo, exigir el resultado a la mayor es como pretender construir una casa al revés, empezando por el techo. No, primero hay que planificar, hacer los cimientos, las bases, el primer piso y después se llega arriba. Entonces es Ujú. lo mismo, si en menores no clasificamos a ningún mundial de sub-17 ni sub-20 hace 30 años, o sea, es muy difícil. O sea, la mayor va a ser el resultado de lo que se haga en las divisiones menores. ¿Cómo lo podemos hacer? Con esa propuesta, hacer que los gobiernos, que son 350 municipios municipales, no como ahora que nos echan de las canchas, que lo ven, o sea, no entienden, tiene que haber una política de Estado, Exacto. donde los 350 municipios den en comodato, en administración, a los clubes, escuelas formadoras, en los campos deportivos, para que no sean, hasta ahorita son un botín de lucro de las juntas vecinales. Yo veo tantas canchas que hizo, ni una, por cierto, aquí en Santa Cruz, todas en el interior, de pasto sintético, pero están pegadas con candado y es el botín de lucro de las juntas vecinales o del vivo ahí de la zona, ¿no? Sí, y eso pasa en La Paz también. A mí me En todos cuentan lados. que en todo lugar. Pero ahí está una cuestión que para involucrar al gobierno tú tienes que presentarle un proyecto. Decirle, mira, Correcto, vamos a hacer esto, pero yo quiero que me des canchas. Yo quiero correcto. que Yo se me los he hable. presentado. Yo Ujú, fui parte de la universidad, una misión oficial, de hecho, para ujú. ir a que nos reciba, porque es el Consejo Superior de Deportes, ministro de Estado. Estaba Rimba en ese momento, no era ministro, era viceministro de Deportes, nos dieron el aval y llegamos y le enviamos la propuesta, pero parece que no la llegaron a ver. La propuesta es bien completa, habla de eso, de trabajar por etapas, de Es que, es desarrollar las que, dos cosas básicas. es que Son 3 cosas Eduardo, en realidad. Sí, yo creo que cuando se hacen estos proyectos hay que hacerlos en forma pública, que todo el mundo se entere. Porque cuando se hace, nomás tú vas y le das, mira, este es mi proyecto. Pueden ser que lo agarren y lo pongan en el escritorio y nunca lo lean. es Entonces lo más queda probable. ese. Y entonces por eso yo digo, la propuesta tiene que ser hacerlo público, que todo el mundo se entere. Y entonces es la única manera que se sienten presionados y dicen, pues todo el mundo sabe y si no, pues les cae la responsabilidad a ellos, ¿no? Es Así es, como está haciendo este presidente en Argentina. Le así está es. echando la Es mi culpa y ley. les dice, mira, estos son los que no quieren que se haga lo que tenemos que hacer. Y generalmente esa es la única manera, porque si tú vas, como dice Valdivieso, dice, yo le presenté mi proyecto, Mauricio Soria presentó el proyecto y escogieron el otro de quién es. Y entonces cuando el Así es. periodista le pregunta, ok, ¿cuándo van a empezar los torneos de sub 17 y sub 19? Cuando tengamos dinero.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que o sea, no hay un proyecto, pues. No hay una cosa donde digan, vamos a empezar el torneo en tal fecha. Y ya tenemos todo programado, ya sabemos cómo vamos a hacer. No hay nada de eso. O sea, ellos siguen con el programa ese de visorías. No sé si tú has visto cómo hacen esos programas. Reúnen a 400, 500 niños Sí, en 2 días y les hacen patear la pelota como 20 minutos. es igual que los torneos nacionales que duran una semana. Es una cosa absurda, ¿no? No, pero No resuelve nada. esto de los niños que los van y los reúnen son 20, 30 minutos que si un niño se levanta con el pie izquierdo y no patea bien la pelota, ya está fuera. Regionales permanentes, ¿no? Que ahora ha empezado, ha llegado alguien mandado con recursos de la FIFA, el profesor colombiano Juan Carlos García, que conocí, el programa de desarrollo de talento, que me parece más interesante. Hay una factura nacional y hay 9 cuerpos técnicos departamentales y trabajan todo el año desde su 11, 12, 13 hasta su 15. Hay que esperar los resultados. Por lo menos ahora están preocupándose de ir a mirar, a evaluar en los clubes, en las escuelas. Pues vamos a ver. Pues muchas gracias, ¿eh? No, al Ha contrario. sido un honor y realmente esto nos está ayudando para ver si convencemos a los dirigentes si quieren hacer algún proyecto que sea serio. No, al Muy contrario, siempre digo esa frase de John Kennedy, ¿no? No preguntemos qué hace nuestro país por nosotros, preguntémonos qué podemos hacer nosotros por nuestro país. O exactamente. la parábola del picaflor tan pequeñito que cuando se incendiaba el bosque iba con su piquito y traía agua, dice los animales, dice, ¿por qué no te vas? Que es lo que todo el mundo dice, ¿por qué seguimos acá? Porque el bosque es lo que amamos, es nuestra casa y vamos a tratar de salvarla, ¿no? Yo fácil voy, estoy en camino, mi hija estudia allá, cabalmente en Texas, estamos más para irnos hacia allá más ahora con la fiebre del fútbol que ha generado Messi, este año Copa América, que justamente allá Bolivia debuta con Estados Unidos, el próximo año Mundial de Clubes y el siguiente el Mundial. Entonces, pero seguimos acá porque, bueno, creemos que podemos seguir aportando y vamos a seguirlo haciendo mientras tengamos fuerza. Pues, ¿no? Pues muchas gracias, ¿eh? Y hasta la próxima. Gracias, Saludos. igualmente. Saludos, Gracias. saludos. Buenas noches. Bye bye.